Bueno, gracias al Instituto por invitarme a compartir con ustedes unas reflexiones, opiniones acerca de la visión constitucionalista del patricio Juan Pablo Duarte. Cuando me dijeron que yo iba a iniciar esta presentación, me dije que, bueno, no me gustaba mucho. Eso es como la fiesta, ustedes saben. Para una fiesta, el combo primero tiene que ser muy bueno, pues tiene que encender la pista. Y yo le decía a uno de los colegas que caramba, no sabía cómo iba a encender la pista, menos con un público como el que está aquí en la noche de hoy presente. Pero miren, yo creo que lo primero que hay que establecer, según mi parecer, es una explicación elemental de qué es una constitución. Porque en la noche de hoy lo que vamos a hablar es sobre la constitución. Y a mí se me ocurrió escribir que una constitución es un entramado de leyes fundamentales que consigna deberes y derechos ciudadanos, que mantiene el orden de la nación y le permite también al Estado construirse como tal. La Constitución también establece los procedimientos a seguir para el ejercicio mismo del poder y sus distintos órganos. En fin, la Constitución, por definición, es la ley de leyes. Es la ley suprema de cualquier nación. Claro está que para uno entonces entender lo que ha pasado con nuestro texto constitucional, desde la primera, que como ya sabemos, la del 6 de noviembre de 1844, y que ustedes escucharon todo el resumen, la lectura que dio César Romero, ¿verdad?, de cuántas veces esta Constitución ha sido reformada. De hecho, yo había leído no hace mucho que la República Dominicana era el segundo país del mundo en su historia que había sometido a más transformación y reforma el texto constitucional. Y eso tiene mucho que ver con el contexto histórico en que surgió la nación dominicana. Y sobre eso entonces yo tengo algunas notas que quiero compartir con ustedes. De entrada, lo que tenemos que entender es que lo que hizo posible la independencia nacional de nuestro país y la conformación del Estado fue un abigarrado movimiento integrado por gente que tenían coincidencias en algunos aspectos y diferían en otros aspectos, incluso aspectos sustantivos e importantes. Sin embargo, hay un elemento de entrada que hay que dejar establecido, y es que en el marco de ese movimiento que hizo posible la fundación de la República Dominicana fueron Juan Pablo Duarte y sus seguidores quienes más aportaron. Fueron Juan Pablo Duarte y los trinitarios el sector que más aportó a la fundación de la nación y el Estado nacional. El acto de proclamación de la nueva república solo fue posible por la inmensa labor de educación y de creación de conciencia que en los jóvenes de ese tiempo hizo Juan Pablo Duarte. Y esa labor de educación y de concientización es lo que lleva entonces a que ese sector de la sociedad diera como paso la Constitución, la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. La lucha fraccional que se da entonces entre los distintos sectores políticos, económicos, sociales, de clase que habían hecho posible la separación de Haití y la proclamación de la nación dominicana, también se va a expresar esa lucha entre estos sectores distintos
y que coincidían en un propósito, para algunos inmediato. Eso también se va a expresar al momento en que se someta entonces a discusión el proceso para la elaboración del texto de la Carta Magna de la República Dominicana. El proyecto de nación, entiéndase bien, que cada sector encarnaba, se iba a poner entonces en juego al momento que se fuera a discutir el texto constitucional. Porque aunque todos participaron de alguna forma, en algunos niveles, en el acto fundacional de la República, no tenían todos un solo proyecto de nación. El proyecto de nación, por ejemplo, que representaban Duarte y los trinitarios, la vida comprobó que era un proyecto de nación sustancialmente distinto al proyecto de nación de Pedro Santana. Vale agregar que en sus aspectos sustantivos, usualmente la Constitución expresa la ideología de la fuerza dominante. Y este último aspecto, el elemento ideológico, es el que mejor explica lo que ocurriría con el primer texto constitucional y con los subsiguientes de nuestra accidentada historia nacional. Como sabemos, la Junta Central Gubernativa que regía la nación estaba compuesta por representantes de los distintos sectores que hicieron posible la fundación de la patria. Habían sectores liberales, habían sectores conservadores, sectores que creían de verdad en la viabilidad del proyecto nacional dominicano y otros que sencillamente no creían en esa cosa, porque lo que apostaban era al protectorado o a la anexión de la República a una potencia extranjera. Lo indicado, junto al atraso económico, la anarquía, las carencias de instituciones y la fragmentación del cuerpo social y territorial de entonces, marcaría un proceso de inestabilidad e ingobernabilidad en la vida política e institucional del país. Hay que recordar que esa junta que gobernaba el país en algunos momentos estaba controlada por los liberales, en otros momentos estaba controlada por los conservadores. Y hay un momento en la historia de la República Dominicana en que la Junta Gubernativa estaba bajo el control de Duarte y de los liberales, y que Santana se encontraba ¿dónde? En el frente de guerra, en el sur de la República Dominicana. Y cuando él sabe de que esto ha ocurrido en la ciudad de Santo Domingo, ¿qué fue lo que hizo? Que procedió entonces con su tropa, regresó a la ciudad de Santo Domingo, ocupó la misma y sencillamente se hizo dueño del poder, pasando entonces en una especie de contragolpe conservador, lo que se produce en ese momento de la historia de la República Dominicana. Y en ese marco de avance de lo conservador, es que el 24 de julio, la Junta Gubernativa hace público un decreto que busca iniciar un proceso electoral que permitiera elegir a un grupo de constituyentes para elaborar la constitución de la nueva república. Pero mientras eso ocurre, el 24 de julio, el 22 de agosto, todavía no han pasado 6 meses del acto de proclamación de la independencia de la República Dominicana, Duarte y sus seguidores, y sus más notorios, obviamente, seguidores, fueron declarados como traidores e infieles a la patria y fueron desterrados a perpetuidad del territorio nacional de la República Dominicana. Y más aún, ese decreto, que es lo que también viene acompañado de qué? De que en caso de que alguno de ellos pudiera regresar al territorio nacional, había que aplicarle la pena de muerte. Y es entonces en un contexto con esa naturaleza
con esa característica, donde lo que se ha impuesto es el poder del machete, es la fuerza, en que se le da curso entonces al proceso de elaboración de la Constitución de la República Dominicana. Pero observen la grandeza del pensamiento, de la visión constitucional de Duarte, que como sabemos era el liberalismo democrático propio de la época, muy sustentado en la Constitución de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Entonces, y es tan fuerte lo que Duarte realmente representa, que ese texto constitucional que va a parir la Asamblea Constituyente el 6 de noviembre de 1844, en lo esencial, oigan bien, en lo esencial es un texto liberal y progresista, cónsono exactamente a las orientaciones que Duarte defendía. Y cuando Santana sabe que eso está ocurriendo, cuando Santana se da cuenta la característica, la naturaleza del texto constitucional que iban a aprobar los constituyentes, ¿qué fue lo que hizo? Que mandó su tropa a rodear el lugar donde estaban sesionando los constituyentes. Y ahí le dice, no, espérese, esta cosa no puede ser así. Y es entonces en ese contexto, porque hablamos de un texto, por ejemplo, que establecía la separación de poderes, hablamos de un texto constitucional que establecía que el poder militar estaba por debajo de la representación y el poder civil, que consignaba derechos humanos y libertades cívicas fundamentales, etc. Y en ese contexto entonces que Santana le dice, no, hay que buscar una, como dicen los dominicanos de hoy, sobre todo los de Cibao, hay que buscar un bajadero, porque ese no es el texto constitucional al que yo aspiro. Y ahí entonces, ¿dónde surge el artículo, el famoso artículo 210 de la Constitución Dominicana, el fatídico artículo 210, el mismo que con el tiempo se expresaría en el famoso artículo 55, que esta generación de dominicanas y dominicanos que estamos acá, los conocimos perfectamente, porque eso es un artículo que le daba poder al presidente para hacer lo que le viniera realmente en gana y para actuar por encima del propio texto constitucional. Y junto con eso hay que indicar que la otra disposición transitoria, porque así fue que se llamó el artículo 210 que se estableció en esa Constitución, o sea, las otras dos disposiciones transitorias fueron la 205 y la 206. La primera, modificaba el sistema de elección del presidente, que a través del voto popular. Entonces aquí establece que los asambleístas podían entonces elegir al presidente, y lo otro era lo que tenía que ver con la reelección. Oigan ustedes, ¿desde dónde viene el tema de la reelección en nuestro país? ¿Desde dónde viene? Porque en el primer texto constitucional no se estableció la reelección. Lo que se establecía era que usted era presidente por 4 años. Y ahí, con ese artículo transitorio en el 2006, entonces es que se establece la reelección en la Constitución Dominicana. Se puede decir que es a partir de ese momento en que la Constitución de la República Dominicana pasó a ser una especie de pedazo de papel, como dijo un famoso personaje de la historia política del pasado siglo XX de la República Dominicana,
porque fue sometida entonces a proceso de cambio, no a partir de la necesidad de consolidar la democracia y el proceso democrático de la joven nación, sino a partir de los intereses particulares que representaban los gobernantes. Y es por eso, y creo que a mí se me quedó decirle esto, que lo que había leído era que República, no sé si lo llegué a decir, que República Dominicana era el segundo país de todo el mundo con más cambios constitucionales, y que para entonces, al momento en que se hizo ese estudio, solo era superado por Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Usted está ahí porque yo tengo que terminar? Bueno, casi no. Entonces, ¿qué ocurre? A veces que las constituciones, o sea, pueden ser liberales, pero los gobernantes no son liberales. Las constituciones, hay un filósofo francés que se llamó Jean-Paul Sartre, ¿verdad?, que decía que existía un país legal, pero al mismo tiempo existía un país real. Y el país real usualmente no guarda mucha relación con la belleza que consigna la Constitución y que hace posible entonces el país legal. Y con eso lo que quiero realmente es establecer es que, y mejor voy a leer algo que dijo un constitucionalista dominicano, Flavio Darío Espinar, en su libro, me gustaría que lo escriban para ver si lo pueden comprar, Constitucionalismo y Procesos Políticos en República Dominicana, que la mera adopción de constituciones, aun cuando estén estrictamente en línea con los principios democráticos, no necesariamente implica que los patrones constitucionales formales toman cuerpo en las instituciones y en las prácticas políticas. Y por eso entonces ustedes van a encontrar que en la Constitución esa, que se respetaban los derechos de la gente, que se respetaban los derechos humanos. ¿Qué pasó con Juan Pablo Duarte y con los trinitarios? Fueron expatriados, fueron perseguidos, fueron asesinados. A 2 días antes de que se cumpliera el primer aniversario de la fundación de la República, ¿qué pasó con María Trinidad Sánchez? También fue fusilada. Y nada de eso tiene que ver entonces con la visión constitucionalista del patricio Juan Pablo Duarte. Y rápidamente, en resumen, puedo decirle lo siguiente, y es de que la visión de Duarte sobre la Constitución estaba normada por principios revolucionarios. Y el elemento quizás más conocido y tratado de Duarte en lo que a esto se refiere es lo que tiene que ver con la independencia y la soberanía nacional. Y fue Duarte el que dijo y el que escribió que no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Para Duarte, la soberanía radicaba, como sigue radicando, en el poder del pueblo. De igual manera, en lo referente al gobierno, establecía que es y deberá ser siempre popular en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de organizarse y representativo en cuanto al sistema, republicano en su esencia y responsable en su acto. Y hay un elemento que yo creo que me gustaría compartir para saltar y terminar esto con ustedes, porque me parece que demuestra el espíritu rebelde de Juan Pablo Duarte, y es de que cuando él establece que sugiere el derecho del ciudadano a revocar y a desconocer el poder de la autoridad, cuando dice que no constituida con arreglo a la ley, la autoridad, ¿verdad? Autoridades entonces caen bajo la condición de ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en obligación de obedecer a ninguna autoridad que sea el fruto de la ilegalidad. Todo acto que provenga, decía Juan Pablo Duarte, de un gobierno ilegítimo resulta nulo y de ninguna manera el pueblo ni la nación están obligados a cumplir. Yo voy a terminar. Mire, voy a terminar recordándole algo que ustedes todas y todos conocen, pero que no aparece
en el proyecto de constitución que elaboró Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte se proclama la independencia, regresa a la República, lo mandan para el sur a pelear. ¿Se recuerdan? Le dieron 1.000 pesos para entonces. Yo imagino que era más cuarto que el diablo. 1.000 pesos, ¿verdad? Le dan los 1.000 pesos para que se fuera para el sur, de los cuales gastó 137 o 100, y regresó a la Tesorería Nacional. Óigame, le devolvió los 800 y pico, pero no solamente le devolvió los 800 y pico, que fue con los recibos de donde gasté cada centavo. Ustedes saben lo que se llama en el constitucionalismo, eso que Juan Pablo fue, rendición de cuentas. ¿Y ustedes creen que hay rendición de cuentas en la República Dominicana? Yo no estoy hablando ni voy a hablar en una noche como esta de Félix Bautista.